Bueno, amigos y amigas de mi amigo Freud, hoy sí vamos a abrir un nuevo rinconcito en el canal y es un rinconcito muy especial, para mí, puesto que muchos de mis pacientes han sido personas aquejadas de este trastorno sobre el que me he pasado media vida estudiando. Disculpad, como veis os lo muestro todo. Bueno, estamos hablando del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo, que podemos considerar como un tipo de trastorno de ansiedad. Bien. Disculpadme. Bueno, como os digo, es un nuevo rinconcito del canal porque voy a apartar al TOC de cualesquiera otros trastornos del rinconcito de la psicopatología, del de las terapias psicológicas. Voy a hacer un punto y aparte con él, hasta el punto de que, como digo, vamos a dedicarle de manera ininterrumpida y además sine die. Por lo tanto, mientras que el canal esté vivo, aquí se vertirán todos los conocimientos que lleguen a nosotros, todas las investigaciones al respecto, todas las novedades que se divulguen en cualquier revista, en cualquiera de las revistas especializadas o de divulgación. Bueno, sin más dilación, hablaremos a continuación, comenzando en este vídeo, de inmediato, del trastorno obsesivo-compulsivo, conocido por el acrónimo TOC. Veamos qué es, cuáles son sus causas aparentes y los síntomas. Pues bien, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, repetimos, es una de las 5 enfermedades psiquiátricas más frecuentes y está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Se trata de un problema neurológico que se traduce en un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos obsesivos, ideas fijas, recurrentes y persistentes que generan inquietud, temor, ansiedad o depresión. Más bien aprensión. He cometido un error, perdón. Ansiedad o aprensión. Sobre la comorbilidad con la depresión hablaremos posteriormente.
Estas ideas obsesivas de las que hablamos, además, se expresan de múltiples maneras y se viven con sentimientos contrarios a ellas, pudiendo ocasionar conductas compulsivas con el fin de calmar la ansiedad que generan, transformándose tales conductas compulsivas en rituales o reacciones exageradas de resistencia a las propias ideas obsesivas. El TOC suele empezar a manifestarse durante la infancia o la adolescencia. Su evolución suele ser progresiva, aunque puede aparecer también de forma repentina por estrés o ante un acontecimiento concreto que actúa como desencadenante. Se considera como un trastorno crónico. Si bien cursa con periodos de clara mejoría, aunque la desaparición total de los síntomas únicamente se produce en un 20% de los casos. Los pensamientos obsesivos pueden ser de diferentes tipos. Impulsos que se caracterizan por ser agresivos y causar un miedo irracional a causar cualquier tipo de daño a las personas más cercanas. Temores o fobias, generalmente enfocados al temor de contaminarse al tocar cualquier cosa o ser tocados por alguien, o la obsesión por defectos físicos que perjudican su imagen corporal o actitudes hipocondríacas. Ideas que se manifiestan por una obsesión por el orden, la limpieza, el transcurrir del tiempo, etc. Dudas que les llevan a comprobar todo de forma reiterada para evitar problemas o catástrofes. La cerradura de casa, la espita del gas, las ventanas, la luz. Los pensamientos obsesivos, a su vez, generan en la persona que los padece una reacción defensiva que se traduce en compulsiones, es decir, en actos repetitivos cuyo fin es evitar las consecuencias de los propios pensamientos. El sujeto puede reconocer que son actos absurdos, pero si no los realiza, aumenta la ansiedad. Pasemos a los síntomas del TOC. Los síntomas del TOC se traducen en actitudes concretas que están recogidas en las guías clínicas internacionales. Intolerancia a la incertidumbre. Todo tiene que estar bajo control como única vía de obtener seguridad, ya que tiene grandes dificultades el sujeto a la hora de afrontar situaciones inesperadas o desenvolverse en situaciones ambiguas. Sobreestimación de la amenaza. Se magnifica la probabilidad
de que ocurra una catástrofe. Perfeccionismo. No se toleran errores y todo tiene que ser perfecto, por lo que se revisan las cosas una y otra vez. Responsabilidad excesiva. Se construyen reglas y esquemas de conducta basados en la responsabilidad de hacer siempre lo correcto y que se ponen en práctica cuando se producen unas circunstancias concretas. Creencias sobre la importancia de los pensamientos. Se magnifica la importancia de los pensamientos propios y especialmente de su significado, que no es otro que el que él mismo les atribuye. La importancia de controlar los propios pensamientos. Necesitan controlar los pensamientos de modo que no pueda pensar en determinadas cosas. Y rigidez de ideas. Las ideas inamovibles, sin atender a cualquier argumentación que pueda modificarlas, es un medio para adquirir seguridad. Por lo tanto, intolerancia a la incertidumbre, sobreestimación de la amenaza, perfeccionismo, responsabilidad excesiva, creencias sobre la importancia de los pensamientos, la importancia de controlar los propios pensamientos y rigidez de ideas. Causas del TOC. No se conocen bien las causas del TOC, aunque se han identificado diferentes factores que pueden intervenir en el desarrollo de esta enfermedad psiquiátrica. Desde una perspectiva biológica se ha constatado que las personas que la sufren presentan alteraciones del lóbulo frontal del cerebro y en la secreción de serotonina. Este neurotransmisor está implicado en la regulación del estado de ánimo, la agresividad y la impulsividad, además de modular la transmisión de información de una neurona a otra, un proceso este último que en las personas con TOC se desarrolla con mayor lentitud que en las personas normales. También se sabe que existen factores genéticos que condicionan el desarrollo del TOC, aunque se desconoce el modo en que se transmiten. No obstante, también hay que tener en cuenta que existen acontecimientos o situaciones puntuales en la vida de una persona que pueden actuar como desencadenantes. Pueden ser enfermedades propias o de un familiar, la muerte de un ser querido, una separación o divorcio, una educación muy rígida durante la infancia, algún trauma, etc.
Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Insistimos, TOC. El trastorno obsesivo-compulsivo puede ser controlado eficazmente en el 75% de los casos con un tratamiento adecuado que generalmente contempla el uso de psicofármacos y de psicoterapia. Si bien en casos muy graves puede ser necesario recurrir a otras técnicas, como es la neurocirugía, también denominada psicocirugía. Veamos los fármacos para tratar el TOC. La constatación de que en los pacientes con TOC está alterada la secreción de serotonina abrió una importante vía para el tratamiento farmacológico. En la actualidad, los medicamentos de elección son los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, entre los que se encuentran la fluoxetina, la fluoxamina, la paroxetina y la sertralina. Recientemente, también se han incorporado al arsenal terapéutico los denominados inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, IRSN. Entre los que figuran la venlafaxina y la mirtazapina. Estos últimos se utilizan cuando fracasa el tratamiento con los anteriores o en los casos en que el TOC se asocia a una depresión. El 80% de los pacientes con TOC muestran algún tipo de respuesta al tratamiento farmacológico. Si bien solo en la mitad de ellos se obtiene una clara remisión de los síntomas y la disminución en frecuencia e intensidad, tanto de los pensamientos obsesivos como de las compulsiones. No obstante, hay que advertir que aunque estos fármacos son generalmente bien tolerados, deben administrarse a dosis elevadas y de forma prolongada. La mejoría puede tardar algunas semanas en llegar a producirse. En cuanto a la psicoterapia para tratar el TOC, las técnicas de terapia conductista se han mostrado especialmente efectivas en personas con TOC, que manifiestan la enfermedad con compulsiones, es decir, son con conductas equiparables a rituales. Compulsiones, rituales. Con este tipo de terapia se ayuda al paciente a enfrentarse a la idea, situación u objeto que teme, así como a evitar la respuesta, el comportamiento o el ritual que adopta para defenderse de ese temor.
Si el problema más importante lo constituyen los pensamientos obsesivos, la terapia cognitiva puede ser la opción más adecuada, ya que se basa en que esos pensamientos no son el problema, pues todas las personas pueden tenerlos en algún momento, sino que es la percepción del paciente de que esos pensamientos encierran un peligro y se hace responsable de lo que pueda suceder, tratando de hacer algo para sentirse seguro y evitar que aquello ocurra. Veamos la respuesta al tratamiento para el TOC. Hay una serie de factores o características de cada paciente que pueden favorecer una mejor o peor respuesta al tratamiento. Sin embargo, el fracaso del mismo suele producirse en enfermos que no cumplen las indicaciones del terapeuta. En aquellos que tienen una depresión o un cuadro grave de ansiedad asociados. Así como cuando se consume alcohol o drogas, se tiene un bajo cociente intelectual o se presentan alteraciones de la personalidad o dificultades para las relaciones con otras personas. En el próximo vídeo comenzaremos hablando del tratamiento del TOC infantil. Para terminar, diremos que el TOC es abordado por psicólogos y psiquiatras que en cuanto a los síntomas se siente la necesidad de revisar las cosas repetidamente, realizar ciertas rutinas repetidamente, tener ciertos pensamientos repetidamente. En cuanto a las complicaciones del trastorno, tics, trastorno de ansiedad, incluso suicidio. En cuanto a los factores de riesgo, maltrato infantil o estrés. El diagnóstico está basado en los síntomas que se presenten.
En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo del trastorno de ansiedad, del trastorno depresivo mayor, de los trastornos alimentarios y del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. En cuanto al tratamiento, psicoterapia, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o clomipramina. Se da en la población con una frecuencia del 2,3%. Las obsesiones en el TOC invaden la mente de la persona y ésta no puede sentirse tranquila hasta que no realiza la compulsión que la calma. Los pacientes suelen sentirse culpables de su conducta anormal y sus familiares pueden enfadarse con ellos porque no son capaces de controlar sus compulsiones. Las obsesiones comunes incluyen miedo a contaminarse, miedo de que la persona o los demás estén en peligro, necesidad de mantener el orden y la exactitud y dudas excesivas. Bueno, pues ahora sí, el vídeo introductorio al TOC toca aquí a su fin. Os agradezco que estéis siempre ahí. Os animo a suscribiros para aquellos perezosos que no se hayan suscrito todavía al canal. Dad me gusta a los vídeos que os resulten interesantes, útiles o valiosos desde algún punto de vista. Y según vayáis aprendiendo de este trastorno del TOC, intentad ser tolerantes con aquellas personas que puedan estar cerca de vosotros y que lo padezcan. Es una situación muy difícil para todos, también para el entorno, lo admito, pero especialmente difícil para la persona que lo padece. Bueno, pues aquí me quedo, en este vídeo al TOC. Os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra compañía, con vuestra atención, aliento, apoyo, ánimo, etc. Y de que, bueno, él como yo reconocemos que el sentido de este proyecto está en vosotros, en todos y cada uno de vosotros y vosotras. Sin vosotros, este humilde y a la vez ambicioso proyecto de mi amigo Freud no tendría ningún sentido. Así que muchas gracias por estar siempre ahí. Hasta el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Chao.